Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este su programa El Reto de Vivir. Para mí es un privilegio poder estar acompañada de las personas que vamos a estar conociendo en la noche de hoy, poder escuchar su testimonio, su vida, que estará compartiendo con todos ustedes, amigos televidentes, y tratar un tema tan interesante que en muchas ocasiones trae tanta confusión en nuestra mente, en nuestro corazón, donde creamos ideologías, donde creamos un punto de vista que trae más confusión acerca de este tema, y vamos a estar tratando lo que es la religión versus lo que es tener una relación con Dios. Así que sin más preámbulo les presento a nuestro invitado especial de la noche de hoy, David de la Rosa. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme para estar aquí con vosotros y poder compartir un poquito pues, de lo que Dios nos ha dado. Mi nombre es David de la Rosa, como has dicho, y soy puertorriqueño, pero estoy viviendo en España hace ya 30 años, donde estamos trabajando como misioneros. Y David, queremos conocer un poco de su testimonio. ¿En qué momento conoce y tiene ese inicio de esa relación con Dios, que es el tema luego central que vamos a estar tratando en la noche de hoy? Pues fíjate, yo me crié prácticamente dentro de lo que es la iglesia evangélica, bueno, dentro de una escuela evangélica. Mis padres también habían sido, mi madre especialmente, evangélica. Yo tenía que ir todas las semanas a la iglesia porque la misma escuela nos hacía tener una capilla donde estar todos los días. Allí oí la palabra. ¿Qué oí? No te puedo decir porque es que a veces uno la frecuencia la tiene puesta en otras cosas y no se da cuenta de las cosas que oye, del mensaje, de tantas cosas que le rodean. Uno no las percibe porque está enfocado en cosas particulares, y a mí el evangelio pues no lo pude entender. Sí creía en Jesús, creía en Dios, conocía la historia de Jesús, tenía que ver todos los años en Semana Santa la película de la muerte y pasión de Jesús, pero no conocía a Jesús, no lo conocía, y el no conocer a Jesús me hacía una persona incompleta. Eso yo no lo supe hasta que conocí a Jesús. Era como que Jesús era simplemente un personaje histórico, del Sí, cual usted escuchaba desde su niñez. Sí, algo histórico, religioso, que estaba ahí, pero él estaba ahí y yo estaba acá. No era algo relevante. Era algo pues para creer en él, como pues se podía creer en algún prócer más de tu país, de tu cultura. Y en esa búsqueda, ¿verdad? Porque ahora yo sé que el ser humano está desconectado de Dios, y eso produce un vacío existencial. En ese momento yo no lo sabía. Y más cuando tú eres joven, que hay tanto que tú piensas que puedes hacer. Y tanto por explorar, por conocer. Exacto, sin saber necesariamente qué hay detrás de todo eso que tú ves, pues uno se lanza. Y yo me lancé a los deportes, fui de la escuela, en baloncesto, en voleibol, en la universidad. De igual manera, estuve como un niño bueno, que me portaba bien, pero después en esa búsqueda, porque era una insatisfacción que había de querer probar más, fui entrándome en el mundo de las drogas. Empecé a experimentar con la marihuana y por ahí, con todo lo que eso rodea, porque a veces uno piensa simplemente es la droga. No, se trae todo un ambiente, es como mudarse de un escenario a otro. Entonces con ese yo fui cambiando de escenario y ahí empecé a meterme con pensamientos hippie, con los hippies. Había rebeldía, había malestar como joven, porque en esa época pues habían guerra, había situaciones de racismo. Entonces yo pensaba que la gente adulta habían dañado al mundo y ahora yo tenía que vivir en un mundo dañado por los adultos.
Ok, por los viejos. había ese resentimiento, esa rebelión en contra a lo que traía la historia. Exacto, es una rebeldía contra el status quo, contra el materialismo, la hipocresía, la cuestión de las apariencias. Y encontré ese idealismo, ese imaginario social que llaman algunos, en la filosofía hippie. En paz, amor, las comunas, un montón de cosas que todo era mentira, era una guasa, no era real. Y para poder vivirlo, sobrellevarlo, tenía que tener el complemento de la droga. Para vivir en ese estado exacto, mental de que todo estaba bien, de que todo fluía. Exacto, y entonces ahí pues con la LSD, con una serie de cosas que yo pensé que pues eso era lo que yo estaba buscando. Y la verdad era que me iba hundiendo cada vez más. ¿Y qué fue lo que interrumpió? Pues lo interrumpió, fíjate, el encontrarme con unos jóvenes cristianos que eran atípicos. Eran atípicos porque primero aparecieron en un lugar donde solamente habíamos jóvenes que estábamos en otra onda a las 2 de la mañana. Ninguna iglesia salía a esa hora y menos a un sitio como el que yo estaba a hablarle a nadie. Y llegaron a esa hora y eran dos jóvenes que cuando yo los miré, yo pensé que eran dos hippies más. Okay. Yo dije, pues mira esto. Y cuando empezaron a hablar de Jesús, yo dije, estos se quedaron. Estos están quedados de un viaje y ahí vienen. Pero me quedé escuchando. Ellos no me hablaron a mí, le hablaron a una persona que estaba al frente mío. Y ahí yo empecé a entender un poco lo que significaba que Jesús me amaba, que Él había muerto por mí. Entonces ya dejé de perder el foco de la religión. Empecé entonces a tener un foco distinto, a enfocar hacia algo distinto que no era simplemente la religión, lo que yo creía, porque yo creía, yo a veces llegaba bajo los efectos de la LSD a mi cuarto y me acordaba de mi primo que era alcohólico y oraba por él. Wow. Una cosa así, contradictoria total. Sí. Pero ahí empecé como a enfocarme y dentro de mí empecé a sentir de que eso era lo que yo estaba buscando. Yo era bien tímido, bien callado, sí podía expresar y vacilar y qué sé yo, pero ni un ápice de lo que había dentro de mí yo lo sacaba, o sea, era totalmente una máscara. Y cuando oí eso, pensé, encontré lo que estoy buscando y lo otro que dije para mí fue, ahora puedo hablar a mis amigos, ahora puedo expresarme. Claro, en ese momento pensé que era algo filosófico, aún todavía no enfocaba bien. ¿Cuál era la idea, el concepto que ellos estaban compartiendo? Exacto, porque uno se acostumbra tanto a la cuestión religiosa, a tener el lente de la religión, ¿verdad? De actuar o de pensar de uno de aquí hacia allá, que uno no puede ver la parte de allá hacia acá, sí, de Dios hacia uno. Y en ese momento pensé que era una filosofía más. Pero me interesó ir a la iglesia que ellos iban. Y 2 semanas después fui, cuando llego, un alucine total, porque llegué a un sitio que era un bosque, no habían bancos, no habían paredes. No era la típica iglesia, capilla, local. Nada, no había templo de ningún estilo. Estaban en troncos sentados, en piedra, con una guitarra, un montón de chicos con los pelos súper largos, con los afros. Parecía estar en una comuna, en algo así. Y cuando yo vi aquello me impactó porque no sabía que Dios podía descender o mezclarse así. Y empecé a oír la palabra y empezó a cambiar algo dentro de mí. Empecé a experimentar lo que yo no sabía que era la presencia de Dios. No entendía muchas cosas, pero sí sabía que estaba experimentando algo que lo comparaba con un festival de música rock donde habían venido un montón de bandas de Estados Unidos, en el cual yo había estado hacía un mes y medio antes. Comparaba esa vivencia con la que estaba teniendo allí, y era comparar esta bombilla con el sol. Wow. Era algo que yo mismo... Era una sensación
Totalmente plena. Fuera ninguna droga, ni nada de lo que yo había experimentado me había dado una paz y una serenidad y una libertad, o experimentar algo tan tremendo como lo que yo estaba viviendo allí en ese momento. Y usted nos decía al principio que usted está en las misiones. ¿Qué lo mueve luego, después de tener esa experiencia, a querer salir a otras ciudades, a otro país, a compartir esta experiencia? Pues fíjate, yo creo que fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene a donde ti, lo que ocurre en tu corazón es que tú quieres dar. Y cuando yo conocí al Señor, yo quise dar. Empecé a dar a mi hermano, a mi familia, empecé a mis amigos, después empecé dentro de la ciudad y la inquietud cada vez crecía más. Y entonces ahí surgió por irme para el oeste de Puerto Rico, a un pueblo llamado Mayagüez, allí alcanzar los jóvenes. La idea era que otros pudieran oír. Era un anhelo de que la gente pudiera conocer lo que yo acababa de conocer, que era tan revolucionario. Y eso me llevaba a ir más allá. Una vez oré y le dije, Señor, dame el oeste de Puerto Rico para alcanzar a los jóvenes, y de ahí surgieron varias iglesias. Wow. Y seguía creciendo. Era como cuando tú tiras una piedra en una de estos de agua que empiezan las ondas desde pequeño y a expandirse. Sí, y era de adentro hacia afuera, no era que me lo ponían en la cabeza, no. Y yo entiendo que era el Espíritu Santo porque la Biblia dice que Dios nos iba a dar el Espíritu Santo para que fuésemos testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo que va a hacer es que te va a mover a dar, a ir a compartir lo que tú estás viviendo, que es una relación, es una realidad. Y ahí me fui inyectando, fui a América Latina, viví en Chile, recorrí todo Centroamérica, y un día llegué a España y al ver la realidad de esta nación dije, wow, Señor, yo creo que este es el próximo paso, tráeme. Y así Él lo hizo. Bueno, y tiene una familia hermosa que está allí viviendo con usted. Cuéntanos un poco de su esposa, sus hijas. Bueno, mi esposa es de Puerto Rico, de la misma ciudad que yo soy, y nunca nos conocimos. Ella estaba de misionera en España, ella estaba a Sevilla, 10 horas de donde yo vivía, yo estaba en Galicia, y un día alguien la trajo hasta Galicia para que fuera allí a descansar del calor ese que se mete en Sevilla, que puede alcanzar 120 grados, 43, 45, y allí nos conocimos y empezamos a compartir, y según yo la oía, pues me iba impactando más su fe, su visión, su corazón para Dios, su compromiso con la misión, aparte de que la chica más guapa de España, por supuesto. Y de ahí pues tuvimos a 2 hijas, Naomi la mayor y Anais, que son 2 regalos de Dios, que tienen un corazón misional. Las 2 acaban de terminar la universidad, trabajo social, estudiaron eso porque lo que anhelan es servirle a Dios, llegar a la gente y servirle a Dios. Una familia comprometida con la misión, con compartir el Evangelio. Así es, ese es el anhelo más grande, todo producido por el amor a Dios y el amor de Dios también. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa comercial. Vale. Para luego entonces retornar con usted, David, y entonces hablar un poco acerca de eso que le impactó tanto, que era tener esa relación. O sea, hablar un poco de esta comparativa entre lo que era la vida religiosa, el conocer una religión y luego poder experimentar una relación. Sí. A ustedes en casa, amigos televidentes, vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más. No se muevan. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Y para los que acaban de sintonizarnos, en la noche de hoy tenemos con nosotros a David de la Rosa, quien estuvo compartiendo antes del corte comercial su testimonio de vida con nosotros. Y ahora en esta pequeña sección vamos a hablar acerca de lo que es la religión versus lo que es tener una relación con Dios. Y yo quise buscar una definición clara de lo que es la palabra religión. Quise buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española. Y dice lo siguiente:
define la religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Y también lo define como la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Entonces, amigos que están en casa, en esta noche queremos más bien, a través del testimonio de David, queremos conversar con ustedes para que podamos tener un poco más claro la diferencia entre lo que es tener una religión, llevar una vida religiosa, y lo que es tener una relación con Dios, que son dos conceptos totalmente diferentes y que quizás por los medios o a través de lo que vemos, leemos, hemos creado algún tipo de confusión en nuestras mentes, creyendo que llevando una religión, que cumpliendo con ciertas normas, estamos teniendo una relación con Dios, cuando no es así. Y me encantó mucho la parte cuando David compartía con nosotros, usted decía que había un vacío en su corazón, que al momento que esos jóvenes estuvieron hablando y compartiendo sobre Jesús con usted dijo como wow, aquí veo algo diferente. Sí, así es. Pude percibir algo diferente. Sí, fíjate, otra forma que la gente define religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Desmond Tutu decía que la gente crea una imagen de Dios y después se rebelan contra él cuando no ocurre lo que ellos pensaban que Dios era. Y eso es prácticamente lo que ocurre, ¿verdad? En la relación con Dios, lo primero es que parte de Dios. Fue Dios el primero que nos amó. La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros antes de ser creados. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame porque ya Él me amó. Así es. Entonces, como la madre que está embarazada y va a tener un bebé que ya ama a su bebé sin que Él todavía lo haya visto. Sí. Y Dios nos amó desde antes. O sea, Él es el que parte, Él es el que inicia esa relación, Él es el que nos busca, Él es el que se revela a nosotros. Dios no está perdido. A veces decimos, no, encontré a Dios. No, Dios no estaba perdido. El que está perdido es uno. Fue Dios el que nos encontró a nosotros, ¿verdad? Y es una experiencia con una persona, primeramente, no con un montón de dogmas y de mandamientos y de haz esto, haz lo otro. Y es una experiencia que produce una transformación, un nuevo nacimiento, lo llama la Biblia, no una reeducación, no una rehabilitación, no una reconstrucción, no es un nuevo nacimiento porque es algo que Dios hace a nosotros conocerlo. En la religión no ocurre eso. La religión, fíjate, yo veo a veces que la religión para mucha gente es como un amuleto. Sí. Es como un amuleto para que no me pase más, nada malo. Así es, yo voy a cumplir con esto, voy a hacer esto porque estoy esperando este resultado. Exacto, para que no me pase nada o para que todo me salga bien, entonces voy a la iglesia. Pero es algo que el hombre controla. La religión no pone a Dios en control de la vida de la persona, sino la persona en control de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Tienes que hacer esto, así o lo otro para que Dios marca la agenda de caminar hacia Dios cuando es Dios el que establece. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. A través de esa relación con Jesús es que nosotros llegamos al Padre. No es a través de un montón de dogmas y de historias, no. Hay cosas que después nosotros, por tener ese encuentro, hacemos. O sea, hay personas que hacen cosas para ser salvos. Pero el que conoce a Dios
hace cosas porque es salvo. Exactamente. Es porque ha experimentado a ese Dios, se ha encontrado con Él, ¿verdad? Ese Dios se ha revelado a Él, le ha dicho quién es Él. No eres tú el que dice, no, yo creo en Dios a mi manera, no. Él te dice a ti quién es Él. Él se revela. Él te muestra su amor, Él te guía, Él trabaja contigo. Es una relación personal con una persona, es una relación directa. Así es. Yo lo que pienso es como la religión es de yo hacer. En cuanto a la relación, yo tengo que tener, es una doble vía. Exacto. Es una comunicación constante, una relación constante entre Dios conmigo Con uno. y yo con Dios. Claro. Y a veces, fíjate, la religión solo ocupa las partes externas, lo exterior. ¿Entiendes? Por ejemplo, en la Biblia hay la historia de este joven rico que se acerca a donde Jesús y le pregunta, Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Fíjate, religión, ¿qué tengo que hacer para poder entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? O Nicodemos, cuando le dices, sé que vienes de Dios, ¿qué es necesario hacer? Vuelve de nuevo, religión, para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y al otro le dice, viendo su corazón, viendo lo que había en el tesoro de su corazón, le dijo, pues ve y vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. Entonces él, ahí, porque es muy fácil a veces uno trabajar con lo externo y dárselo a Dios, pero darse uno, ¿verdad? Decir, no, yo voy a seguir a Jesús, voy a hacer lo que Él dice, voy a hacer como Él dice que yo debo ser, ¿entiendes? Me voy a rendir a Él y Él es el que va a tomar el timón de mi vida. No. Por eso es que hay mucha gente que no quiere venir a Dios, que prefiere la religión a una relación con Dios porque les gusta hacer lo que hacen. Porque les gusta tener el control. El control, exacto, y les gusta hacer lo que hacen. Y pueden ir un domingo a la iglesia, confesarse, hacer una serie de cosas, pero del lunes en adelante siguen siendo las mismas personas. ¿Entiendes? No se ve. Ellos simplemente están practicando una religión que controlan. Es como crear tu propio Dios, ¿verdad? Conceptual. A Dios en una idea. Exacto. De mitos, de reglas, de normas con las que yo tengo que cumplir. Que tengo que cumplir y muchas veces de manera externa. Por eso es que la gente dice, no, yo creo en Dios a mi manera. O sea, yo tengo mi propio Dios, yo lo he creado. Y ahora, hoy día, estaba el posmodernismo antes, donde todo el mundo decía, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Y la gente creía ahí lo que le daba la gana y nada es verdad. Pero ahora surge lo que llaman la posverdad. Y en la posverdad, ¿qué dice la posverdad? Pues tú crees lo que te gusta creer, lo que tú creas tu propia según verdad. Tu gusto. Exacto, según tu gusto tú crees. Entonces ahora menos, ahora la gente pues hace un Dios a su gusto y cree en ese Dios. Pero ese Dios no impacta su vida, no crea ningún impacto, no trae contenido, no trae la verdadera esperanza. La Biblia dice que toda buena obra, que todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y el religioso no va a experimentar nunca lo que es la verdadera paz, lo que es la verdadera seguridad, lo que es la verdadera esperanza, lo que es el verdadero amor, conocer lo que es la verdad. No lo va a experimentar. Y es que, bueno, David, escuchándole, no pude dejar de pensar de cómo hay tantas religiones en el mundo y de cómo cada religión se enfoca en su propio Dios. Pero entonces, ¿dónde está la verdadera diferencia? O sea, ¿dónde entra el tema de la relación con Dios? Cuando tenemos a Jesús. Cuando tenemos a Jesús y aceptamos a Jesús como su Hijo y tenemos esa relación directa con nuestro Creador, Exacto. con nuestro Padre. Ahí Exacto. es donde radica la diferencia entre llevar simplemente unas normas porque estoy siguiendo una religión. No, yo decido tener una relación con Dios. Exacto. Y Dios decide que nosotros podamos relacionarnos con Él como, pues nos amó de tal manera que envió a Jesús
a morir por nosotros, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y Dios nos creó a nosotros para tener comunión con Él. Dios no nos creó a nosotros para odiar, para tener avaricia, rencor, para abusar de las mujeres, para maltratar a los niños, para robar, para crear guerra, para robar, para ser unos corruptos. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que nosotros, a su imagen y semejanza, para que nosotros pudiéramos reflejar su carácter y así poder vivir en este mundo, relacionarnos, gobernar este mundo. Pero al entrar el pecado, todo eso se dañó. Sí. Entonces Dios decide, pues yo voy a enviar a mi Hijo a morir por nosotros para librarnos, para sanarnos, para salvarnos de esa condición y que nosotros entonces podamos retomar aquellos que perdimos por desobedecer. Y podamos entonces ser buenos padres, podamos ser buenos hijos, buenas esposas, podamos ser buenos ciudadanos, podamos ser libres del egoísmo, del materialismo, de esas pasiones que nos vuelven locos, de esas ataduras del juego, del sexo, del alcohol, de todo eso, ¿verdad? Que a lo que nos atamos porque no tenemos otra opción, pensamos que eso es lo único que nos satisface. Él envió a Jesús para liberarnos y para que nosotros pudiéramos conocerle, perdón. Y ya Él dio el paso, ahora nos toca a nosotros aceptar ese don, esa dádiva, aceptar ese regalo. Exacto. Y poder entrar entonces en esa relación con Él nuevamente. Así es. Y eso es el cristianismo, fíjate, tú puedes sacar de cualquier otra religión al personaje que sea. Pero si tú sacas a Cristo del cristianismo, lo que Él hizo y lo que Él dijo, te queda una filosofía más. La esencia del cristianismo es Cristo. Es esa relación con Él. No es los rituales que yo pueda hacer, es Cristo mismo. Así es Dios en nosotros ahora, ¿verdad? Por medio de la fe, que Él viene a nuestras vidas y nos transforma y nos pone en el lugar donde pertenecemos, ¿verdad? Nos reconcilia con Él y volvemos a donde debemos de estar, en relación con Dios. La religión no puede hacer eso. Por eso es que tú ves que en los lugares donde hay mucha religión, no hay mucho impacto. Si tú coges la India con sus 300 millones de dioses, tú ves todas las situaciones que se dan sociales en esos lugares. Y en los países de Europa y de América, en la medida en que han ido sacando a Dios de en medio y metiéndose en su propia prudencia, en su propia sabiduría, nosotros podemos ver cómo está yendo cada vez una decadencia social. Así es. Y todo se está deshaciendo. Porque se han olvidado de esa relación. Exacto. Que necesitamos como seres humanos, que fuimos creados con esa necesidad. Así es. Con la necesidad de tener esa relación directa con Dios. Separados de Dios nada podemos hacer, aunque cualquiera diga lo contrario. Nada. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro y puede sonar exclusivo, pero es lo que hay. Así es. O lo tomas o lo dejas. ¿Verdad? Y si no, pues al final cada uno va a cosechar las consecuencias de la decisión que tomó. Con pena unos para bien, para mal, y con alegría otros para bien. Pero a todos Dios los ama, a todos. Y el anhelo de Dios es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Eso es así. Y nos dejó su palabra. Así está. Nos dejó su palabra para poder aprender y conocerle a través de ella. Así es. Y la iglesia, para poder crecer junto con los demás que le siguen a Él, en amor, en relaciones también, unos con otros. Y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que salir y mostrarle al mundo quién es Jesús. Sí. No religión, quién es Jesús. Así es. Así. Y encaminarlos a llevar esa relación con Exacto. Él. Esa relación con Él, que es lo que al final nos va a dar esperanza, nos va a dar paz, aún en medio de cualquier turbulencia, cualquier situación. Amén. Y nos va a llenar de Así es. plenitud. Exacto. Dios es bueno. Amén.
Bueno, pues muchas gracias, David, por compartir Gracias con a ti. nosotros en la noche de hoy. Yo sé que allí en sus casas nuestros amigos televidentes pudieron disfrutar de este conversatorio que tuvimos con usted en esta noche. Gracias. Y yo espero que ustedes allí en casa puedan haber guardado esta palabra en su corazón. Esta diferencia de lo que es llevar una vida religiosa, de lo que es cumplir con normas humanas, que no tienen nada que ver con la relación que Dios quiere llevar contigo y conmigo. Que como nos compartía David, dio ese primer paso de amor por nosotros. Y Él es el primero que está interesado en que tú y yo nos acerquemos a Él. Simplemente es una decisión que tenemos que tomar ya individual. Nos toca a ti y a mí decidir por esa relación con Él a través de su Hijo Jesús. Así que espero que esto te sirva para reflexionar, meditar en tu casa, compartir con tus amigos, tu familia, si has decidido en la noche de hoy dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la religión y aceptar y tener un comienzo de relación con Dios. Así que ustedes que están en casa, amigos televidentes, desearle un feliz resto de la noche, un buen fin de semana. Les recuerdo que somos parte de la Fraternidad Cristiana Mora Quisqueya y que mañana domingo tenemos 2 servicios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Así que te esperamos que si quieres pertenecer a alguna comunidad de fe, puedas venir y celebrar con nosotros, aprender en este caminar de tener una relación con Dios. No una religión, una relación verdadera con Dios. Así que deseamos lluvia de bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia. Que Dios le bendiga y muy buenas noches. Amén.